SIDA y patentes. Es un desastre humano sin parangón en 4.000 años de historia. Na upepo asikose mtu wa kumpepea, kifikia simondove wala sinene kwa yove, ketipapo sinue chamka kukuzengea. Burundi es un pequeño país de 6 millones de habitantes destrozado por una guerra civil que dura ya más de 10 años. En medio de la tormenta, la ANSS, la Asociación Nacional de Apoyo a los Enfermos de SIDA, lucha contra la muerte segura que espera a estos seropositivos. Cuando iba al colegio, dieron un curso sobre el SIDA. La profesora nos explicó cuáles eran los síntomas y nos describió qué enfermedades de la piel se podían padecer. Entonces comprendí qué era lo que tenía en la cara. Le pregunté a mi madre, ¿por qué no soy como los demás niños? Mi madre me dijo que tenía SIDA. Después las cosas se calmaron y ahora estoy orgullosa. Me doy cuenta de que no soy la única que padece esta enfermedad. Además tengo suerte, porque en Burundi pocos niños pueden tomar antirretrovirales. No sé cómo explicarlo. La ANSS me ha dado la mitad de mi vida. Porque antes pensaba que no sobreviviría. Este es el centro Turijo. Estamos aquí y estamos vivos. Los enfermos de VIH suelen pensar que van a morir pronto. Por eso queremos decir, estamos aquí y estamos vivos. Un 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, se celebró una misa por los enfermos de VIH. Yo asistí, como todos los demás, pero el sacerdote empezó a impartir lecciones de moral. Decía, es un castigo divino. Aquellos que se han infectado, los que están infectados, están así porque se lo han buscado. Sin embargo, se puede evitar comportándose como un buen cristiano. Hace unos años yo había perdido a mi hijo, un niño que a mis ojos era un ángel, un niño de 2 años. No se puede decir que había cometido pecado alguno. Yo estaba bastante molesta. Así que dije, yo vivo con VIH y no estoy de acuerdo con el sermón que acaba de dar. No lo acepto.
En la iglesia había más personas que se sentían frustradas, más infectados a los que se estaba juzgando, y se sintieron aliviados cuando me atreví a hablar. De este modo surgió la idea, y entonces nos unimos para luchar. Los primeros pasos de la asociación fueron tímidos. En aquella época nadie sospechaba que se convertiría en lo que es hoy, la única esperanza de vida para aquellos seropositivos burundeses que no tienen medios. En solo unos años la asociación ha construido un hospital de día que cuenta con medicamentos, consultas, enfermos. ¿Cómo te sientes avec les nouveaux médicaments là qu'on t'a donné? Oui, ça me fait vraiment bien. Comment? Bien comment? Je suis pas très maladive. Oui. Maintenant, tu ne fais plus les problèmes là de maladie pulmonaire. Et maman aussi, c'est la même chose? Elle va mieux? Oui. Depuis qu'elle a commencé? Oui. D'accord. On va te faire une ordonnance pour 3 mois. Hacia 1997 y 98 había mucha gente que desconocía completamente la existencia de los medicamentos antirretrovirales y lo importante que era seguir un tratamiento de este tipo. Pensaban que aunque tomaran estos medicamentos iban a morir igual. Los equipos médicos y paramédicos no estaban preparados para hacer frente a esta enfermedad y en general no se preocupaban por los pacientes seropositivos, así que en cierto modo hasta existía discriminación en los hospitales. De hecho, los médicos no cumplieron con su deber. Tal y como yo les dije, ese era su deber. Eran ellos los que atendían a los enfermos y los que por lo menos podían haber protestado y haber expresado su descontento. Pero no lo hicieron. A lo mejor no es una actitud propia de los burundeses. Pero en mi opinión, en estos casos, los médicos deben reaccionar. Todo comenzó en 1998. Contactamos con los laboratorios Glaxo y les dijimos que era necesario que redujeran los precios. 350.000 francos de Burundi al mes es un precio desorbitado. Ni siquiera los ministros tienen un sueldo tan alto. Dijimos que era necesario que nos cobraran precios especiales. Escribí al presidente de la República e intentamos contactar con todos y cada uno de los ministros por separado para intentar convencerles. En estas entrevistas les demostramos que si teníamos 100.000 millones de francos de Burundi, podíamos pasar de gastar 350.000 al mes a 96.000. Ahora, en primer lugar, gracias a las ayudas que recibimos para el tratamiento de aquellos enfermos que no tienen medios. Y en segundo lugar, gracias a la bajada de los precios que supone la utilización de genéricos. Solo en el centro hay más de 800 personas tratadas con antirretrovirales. 800 enfermos en tratamiento. Suena irrisorio si lo comparamos con la magnitud de la epidemia. Sin embargo, esos 800 enfermos son más del doble de los que trata la sanidad pública de Burundi en total. 800 enfermos en tratamiento de los 400.000 burundeses que se estima son seropositivos. Vous êtes marié? Je suis marié, père de 12 ans. Elle aussi fait le dépistage. Il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore fait. Il a peur. C'est toi qui fais le dépistage à sa place. Ouais. Mais elle est toujours fidèle. Oui, je crois. Vous avez confiance totale. Ouais, 150%. 150%. Plus de 100. Ouais.
Françoise es beneficiaria del proyecto. La estamos tratando con antirretrovirales, creo que desde hace un mes. Es el tercer mes. Ya no me queda dinero, ni siquiera me llega para comer. A veces tenemos casos de enfermos que, aunque no tienen recursos, reciben un poco de ayuda de su familia. Por eso, en lugar de esperar a que el enfermo muera, intentamos insistir en que es mejor cuidarlo mientras siga vivo y sea posible, aunque varios miembros de la familia tengan que aportar dinero para sufragar el tratamiento. Les lanzamos este mensaje a las familias y ellos mismos se dan cuenta de que es más rentable pagar el tratamiento de uno de los miembros de la familia que tener que hacerse cargo de 3 o 4 huérfanos. Ça va? Ça va. Votre numéro c'est combien? C'est le 27 31 03. Tu as fait le test en 2000, le test antéricité négatif. Maintenant, on a testé encore une fois. Votre test est positif. Donc, premier conseil, il faut être courageux, il faut être stable. Et surtout, je t'invite à annoncer à votre femme votre statut sérologique. Ici, on exhibe tous les problèmes. On pose des questions, on envisage aussi des solutions. Soyez courageux. Je sais que tout va passer. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'il n'y a pas de problème. J'ai pas peur. Bon, ok. Pareillement. Merci. Bien. Merci. Soyez courageux. Il n'y a pas de problème. Merci. En nuestra opinión, aquí ofrecemos una respuesta que no pueden encontrar en ningún otro sitio. Sin embargo, no podremos seguir ofreciéndola en todas partes para siempre. Cuando habla de respuesta se refiere a los medicamentos, los antirretrovirales. Estos medicamentos presentan un gran inconveniente, son caros, muy caros. En el año 2000, el gasto ascendía a 12.000 euros anuales por paciente. Este precio es consecuencia del acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual que suscribió la Organización Mundial del Comercio. Dicho acuerdo protege los medicamentos durante 20 años mediante una patente. Se garantiza así a los propietarios que no podrán copiarse. No obstante, en caso de emergencia en un país, se prevé una cláusula de excepción. Un país tiene derecho a fabricar copias genéricas o a importarlas con algunas condiciones. Pero en África son pocos los países que se han atrevido a enfrentarse al CISTES. Las patentes no se aplican a los medicamentos, sino a todos los inventos. Permiten que aquellas empresas propietarias de un invento lo protejan durante 20 años y saquen beneficio del hecho de ser los únicos que puedan explotarlo. Existe un monopolio que permite a las empresas negociar precios muy altos con los gobiernos. No se trata de robo ni de extorsión a la sociedad. Es una consecuencia directa de que el valor añadido del medicamento en el ámbito de la sanidad se considera importante.
El precio que se propuso en un principio no tiene nada que ver con el precio de producción del medicamento. Tiene que ver con lo que las sociedades ricas o la seguridad social de los países ricos están dispuestos a pagar por prolongar o salvar una vida. Actualmente es el sector que más beneficios obtiene, mucho más que los bancos o el sector del armamento. Este hecho plantea algunos problemas éticos. Este sector de la industria está directamente relacionado con la salud y la vida de los ciudadanos. ¿Está dispuesta la sociedad a admitir unos márgenes de beneficio tan elevadísimos? 1999. Algunas voces empiezan a alzarse contra esta situación, entre ellas las de algunas ONGs como Oxfam, ACT UP y Médicos Sin Fronteras, que emprende la campaña de acceso a medicamentos esenciales. On nous dit une petite rencontre avec quelques parlementaires. On arrive dans une salle. In many situations, effective drugs are available but beyond the reach of patients. En conférence de presse ce matin, ce soir c'est un meeting avec les grands patrons de Glaxo Wellcome. C'est la première fois qu'il y a un mec d'un syndicat pharmaceutique qui vient vous voir. Non mais c'est pas le syndicat, parce que les mecs du syndicat, moi je les vois sans arrêt, là, non, là c'est le patron de l'industrie de Glaxo Wellcome, qui est en même temps président de l'industrie je sais pas quoi, anglaise ou internationale. Comment il s'appelle là? Sykes. Sir Richard Sykes. Ouais. Mais vous allez rencontrer M. Sykes, c'est oui, ça? tout à l'heure. C'est bien, et Steve Rankin, et j'ai dit, mais est-ce que ça, does that pick up the noise? Non, c'est le mien éventuellement parce que il était hyper tendu. Estaba muy nervioso. En resumen, supongo que le había dicho a sus colegas, no sé qué voy a hacer con esos pesados. En fin, esa es la base de nuestro gran desacuerdo. Prefieren llegar a acuerdos directamente con los estados, las ONGs y los laboratorios. No quieren que intervenga ningún intermediario. No quieren saber nada de política ni de legislación. Al final, acabaron con una metáfora. Aceptáis ir a la guerra, pero no darle un beso a un bebé chiquitín. Ellos son el bebé chiquitín. It's not an economical issue. I'm just afraid that if we put too much negative energy into focusing it on us and our trips, we lose an opportunity. But, I mean, who do you focus your energy on? No. Keep in touch. I will. Maybe we'll see you in Seattle. En Seattle, unos meses más tarde, por primera vez los activistas antiglobalización acuden a una conferencia de la Organización Mundial del Comercio. En las calles, miles de manifestantes expresan su opinión. No muy lejos de allí, en los pasillos de la conferencia, we've got to broaden the arena, broaden the frontier here, and establish the humanitarian rule that no private profit can ever be allowed to interfere with life-saving pharmaceuticals. Period. Why are we, a medical humanitarian agency, here in Seattle at the start of the ministerial meeting on trade? Because our patients are dying. Our patients are dying, not because their diseases are incurable, but because as consumers, they do not provide a viable market for pharmaceutical products. After all, products don't have rights, people do. Your political leadership is vital to their survival. Thank you.
La industria farmacéutica está buscando nuevos tratamientos contra el SIDA, una vacuna contra el SIDA, pero aún no la tenemos. La investigación es la esencia de este sector. Los medicamentos no los va a descubrir ningún gobierno, ni Médicos Sin Fronteras, ni Oxfam. Los descubrirá una empresa privada. Podemos pensar que las empresas invierten los beneficios en investigar nuevos medicamentos. Sin embargo, no hay razón para confiar en ellos por dos cuestiones. En primer lugar, no hay razón para creer que esas investigaciones se llevan realmente a cabo, puesto que no hay ningún control sobre ellas. Y en segundo lugar, todo depende del tipo de medicamentos en que estén investigando. Si invierten los beneficios en buscar una nueva Viagra o un nuevo Prozac, estimamos que no se trata de una prioridad sanitaria. Un estudio independiente que ha llevado a cabo la Universidad Tufts de Massachusetts estima que el coste de la investigación de cada nuevo medicamento asciende a más de 600 millones de euros. Para empezar, desconocemos el coste de una investigación en la actualidad. Se habla de cifras exorbitantes. Se afirma que desarrollar un nuevo medicamento cuesta unos 600 millones de euros. La fuente de estas cifras es un instituto que financia los laboratorios farmacéuticos. Los laboratorios nunca nos han dicho, hemos invertido exactamente tal cifra en este medicamento, tanto otro invertimos en el siguiente. Nunca nos han dado cifras precisas. Estamos de acuerdo en que recuperen el dinero que invierten en investigación y desarrollo, pero estamos en contra de que esos beneficios sean abusivos. Patentes, precios, beneficios. Estos tres factores estarán en el centro de una cruenta batalla jurídico-política que se libra aquí, en Sudáfrica. Sudáfrica es el país con mayor número de seropositivos del mundo, con 5 millones de ciudadanos contaminados. Todo comenzó en 1997, cuando el gobierno decidió importar genéricos. En 1997, el gobierno decidió aprobar una ley que les permitía investigar sistemáticamente en la sustitución de los medicamentos por genéricos, no solo en el caso de los antirretrovirales. No se hablaba demasiado de ellos en aquella época, sino en el de todos los medicamentos en general. Cuando la ley se hizo pública, antes incluso de que el Parlamento la aprobara, una coalición de 42 empresas farmacéuticas emprendieron un proceso legal con el fin de evitar su aprobación, clamando que era un escándalo y que iba en contra de sus derechos de propiedad intelectual. Si miramos los registros del proceso, vemos que el presidente Nelson Mandela fue el primer testigo. Para atreverse a atacar a Nelson Mandela en el 97, a citarle como primer testigo, tenían que sentirse muy fuertes y poderosos, creo yo. Lo que ha cambiado radicalmente las cosas ha sido TAKE, Trade Name Action Campaign, que centró el debate en el acceso a los antirretrovirales genéricos y por tanto en el tratamiento del SIDA. TAKE. Cuando comenzó el juicio en Pretoria, esta ONG surafricana expresó su opinión en la corte y comenzó a presionar desde la calle. A la cabeza estaba Saki Ahmad. Saki es seropositivo, pero se negaba a tomar antirretrovirales por solidaridad con los enfermos olvidados. These companies have taken our government to court because they prefer us to die in our thousands than to lose their profits. La movilización internacional se ha organizado gracias a que los activistas de nuestro país lo han hecho, pero además, porque al mismo tiempo, varias organizaciones internacionales han planteado el problema del acceso a los medicamentos. Marina, where are you 42 guys? How are you doing? Your 42 guys should be here, man. I listened to you on BBC last night. You were ahead of me, but you said you respect intellectual property rights. Whatever. Of course we do. We don't respect greed. We don't respect greed. But I've told you what to do about it. Use the Patent Act. We'll talk about it. We'll talk about it. El juicio ocupó las portadas de los periódicos. La opinión pública internacional se movilizó. Se firmaron muchas peticiones contra los grandes laboratorios. El efecto para su imagen comercial fue desastroso.
El 19 de abril de 2001, los laboratorios ceden y retiran la demanda. You come to a journey, the end of a long journey, and the beginning of a new one. That's right. Very good. Ahora las empresas farmacéuticas se pensarán dos veces qué acciones emprenden. Podríamos haber negociado de otra manera. Las consecuencias para el sector farmacéutico, para su imagen, son extremadamente perjudiciales. Fue un error proceder así. Se podría decir que las empresas farmacéuticas tenían razón en el fondo, pero se equivocaron en la forma. Las empresas farmacéuticas nunca volverán a tener el poder que ostentaban hace 5 o 6 años. El juicio de Pretoria actuó como un electroshock. En 2001, Naciones Unidas decidió crear el Fondo Global para el SIDA y la Salud, con el fin, entre otros, de financiar el acceso a los antirretrovirales. I propose the creation of a global fund dedicated to the battle against HIV/AIDS and other infectious diseases. At a minimum, we need to be able to spend an additional $7 to $10 billion a year on the struggle against HIV/AIDS in the world as a whole over an extended period of time. Los políticos han comenzado a darse cuenta de la magnitud del desastre. Los líderes políticos de todo el mundo han decidido que es necesario contar con un nuevo medio de financiación que reúne el dinero necesario para combatir la epidemia de forma efectiva. En noviembre de 2001, la Organización Mundial del Comercio se comprometió a facilitar el acceso a los medicamentos genéricos. También fijó un plazo de 1 año para que esta declaración de principios se tradujese en un acuerdo. Lo más relevante de la conferencia de la OMC de Doha fue que se aprobó y aceptó una resolución aparte para los medicamentos. Es decir, que se les ha dado un trato especial. Se ha aceptado que los medicamentos no son un producto como cualquier otro. Es un mensaje político de crucial importancia, aunque nos decepcionó mucho la ejecución de esta declaración política. Hasta ahora, no hemos visto a muchos gobiernos poner en práctica este espíritu, el espíritu de esta declaración política. Los gobiernos sufren enormes presiones, especialmente por parte de los países más ricos, es decir, Estados Unidos y Europa. Han hecho todo lo posible porque la aplicación de esta declaración sea mínima a efectos prácticos. A día de hoy, nada ha cambiado en Sudáfrica. Cada día mueren 600 enfermos de SIDA. En este cementerio de Soweto hay que esperar cola. Lejos de sacar partido de la victoria de Pretoria, el presidente Mbeki se ha opuesto a los antirretrovirales. En contra de toda evidencia científica, afirma que el VIH no es la causa del SIDA y que los antirretrovirales son más peligrosos que la enfermedad. El resultado es que no se suministran en los hospitales públicos. Hasta la aplicación del sistema de prevención de la transmisión materno-infantil, que es sencilla y barata, se ha retrasado. Estaba embarazada cuando empecé a sentirme mal. Estaba débil y no tenía apetito. Di a luz a los 7 meses. Mi niña estaba enferma así que le hicieron un análisis de sangre y me dijeron que era seropositiva. Me sentía... no me lo podía creer. No comprendía lo que sucedía. Era mi primer hijo y pensaba, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Qué puedo hacer? Después me dije que tenía que aceptar la enfermedad. No me quedaba más remedio. A veces tengo miedo, porque quizás algún día me despierte y ella ya no esté. Mi hija es lo único que tengo en el mundo.
Los 4 últimos años han sido los más sombríos para los portadores de VIH. Pensábamos que lo más duro contra las empresas farmacéuticas, pero ha sido más duro luchar contra nuestro propio gobierno. Se empezó a presionar cada vez más al gobierno surafricano porque por desgracia, hemos tenido que rendirnos ante la evidencia de que no tiene ni la más mínima intención de poner en marcha un tratamiento. Lo que el Estado se niega a hacer lo ha puesto en práctica la empresa minera más grande de Sudáfrica. Anglo American se hace cargo del tratamiento de sus trabajadores enfermos de SIDA. ¿Por qué? Se preguntarán. La empresa ha echado cuentas. Si tienen 125.000 empleados y 1 de cada 4 es seropositivo, es más barato pagar los antirretrovirales que perder la mano de obra cualificada. Hemos perdido muchos trabajadores experimentados y económicamente las pérdidas son inestimables porque tenemos que formar a nuevos trabajadores. Eso significa comenzar desde el principio. They feel they can come out and be more open about HIV now. Exactly, yes. And more freely go for testing. Yes, I to do. establish the HIV status. Yes, I do have a testing. I did my friend also. Did you do it? Yeah. We've got 600. 600 trabajadores nuestros están en tratamiento. Aún son muy pocos, pero contamos con unos 115 pacientes nuevos al mes. El coste es muy alto para la empresa. Corremos con los gastos del tratamiento y eso supone muchos gastos adicionales. Está claro que también tiene ventajas. Menos absentismo laboral, trabajadores más productivos y además creo que les damos esperanzas. Intentamos contactar con el gobierno antes de hacer público nuestro programa y está claro que no recibimos apoyo. Se mostró muy crítico. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a crear más problemas? Nos resultó duro porque nuestra intención era intentar resolver un problema, no crearlo. Actualmente no existe un programa de tratamiento financiado por el Estado. Así que si un trabajador se marcha, no puede seguir el tratamiento en la sanidad pública. Me preguntan, ¿entonces qué? Y tengo que responderles que no lo sé. Especially our president. In South Africa, they are taking us off nutrition. Nutrition, African potato. I'm sorry, there's a judge in South Africa. He's telling the whole South African that he can buy land. He can afford to buy antiretroviral, so he's buying land. Brazil is very much successful, and they are not using the patent drugs. They are using what do you call it? Yeah? Generic drugs. What's wrong? And there are people from Thailand who said they can come to Africa and teach and open up factories that we can manufacture. But because of patent rights, of which is 20 years, when is 20 years to come? They'll patent the patent. When we get a patent right, it takes 20 years to expire. Where will we be in that 20 years' time? Hey, this patent run made me sick. Brasil. Ante la epidemia galopante que sufren, el gobierno ha tomado una valiente decisión. Proporcionan gratuitamente medicamentos contra el SIDA a todos aquellos que lo necesitan. Você vai tomar esse aqui, comprimido de 12 em 12 horas.
Antes solo compraba un medicamento, el Cetavir. El envase que me duraba un mes me costaba 48 euros, pero no podía comprármelo todos los meses. Solo lo adquiría cuando tenía dinero. Esta situación duró un año. Después el gobierno empezó a suministrarlos gratuitamente. Ahora necesito tomar varios medicamentos. No podría tomarme los antirretrovirales si el Estado no los costeara. Sufragar los medicamentos patentados hubiera supuesto un coste colosal. Por eso, en 1996, el gobierno brasileño encargó a los laboratorios farmacéuticos públicos que fabricaran antirretrovirales genéricos. Al mismo tiempo, comenzó una dura negociación con las multinacionales para convencerles de que bajaran los precios. Estados Unidos, que siempre se preocupa por los intereses de sus grandes grupos farmacéuticos, presentó una queja a la Organización Mundial del Comercio. Brasil no cedió ni un milímetro y finalmente Estados Unidos dio marcha atrás. Hemos reducido el coste del tratamiento en un 50% desde que nuestros laboratorios públicos comenzaron a producir antirretrovirales que antes teníamos que comprar a los laboratorios privados. La mayoría de los enfermos lleva una vida normal. La política brasileña ha dado sus frutos. El número de hospitalizaciones por enfermedades oportunistas ha disminuido de manera drástica. Ahora el dinero que se ahorra sirve para compensar los costes de fabricación y compra de los medicamentos. El resultado de esta estrategia ha demostrado que es correcta. El país apenas gasta un 2,5% del presupuesto sanitario en las triterapias. Es una estrategia completamente razonable y viable desde un punto de vista económico. Brasil ha abierto una brecha en el sistema de patentes. Lo ha hecho por razones de salud pública. En India, el otro gran productor de genéricos, las razones son puramente comerciales. La producción se destina por completo a la exportación. Actualmente podemos encontrar los genéricos de India en el mercado africano, lo que ha obligado a los grandes laboratorios a rebajar espectacularmente los precios. Estos genéricos han cambiado la ecuación. Hacen la competencia a las grandes empresas occidentales, no solo en cantidad y calidad, sino también en precio. En 2000, el precio de los tritaterapia oscilaba entre 10.000 y 12.000 euros anuales por paciente, porque se recetaban los medicamentos producidos por los grandes laboratorios que poseen la patente. Hoy en día, gracias a la competencia que les hacen los genéricos indios o brasileños, el mismo tratamiento, igual de eficaz, cuesta 200 euros por paciente al mes. Es decir, el precio se ha reducido mucho más de la mitad. En la actualidad hay 30 millones de enfermos de SIDA en el continente africano, de los cuales 27.000 están en tratamiento. Ni siquiera un 1% de la población está recibiendo tratamiento, y el precio es una de las principales causas. El precio no es realmente el problema. Si cuesta 250, 300, 350 o 150 euros es irrelevante. Lo importante es, primero, la calidad del medicamento y segundo, que la empresa sea capaz de producir esos medicamentos con la misma calidad a largo plazo. Y tercero, que el país cuente con infraestructuras, financiación y con la aprobación de la sociedad. El problema de la distribución de los medicamentos no es un problema de infraestructuras, porque éstas pueden construirse u organizarse alrededor de dicha distribución. En África encontramos numerosos ejemplos, como el de Uganda, donde los métodos de creación, distribución y tratamiento de pacientes son muy distintos a los occidentales. En conclusión, si tenemos que copiar las infraestructuras que utiliza Estados Unidos para distribuir los medicamentos en África, evidentemente nuestros problemas no han hecho más que empezar. Senegal es otro de los países que se pone como ejemplo. El SIDA no ha afectado a este país tanto como a otros.
Pero en 1998 puso en marcha un programa de distribución de antirretrovirales en los hospitales de la capital. Desde el principio el gobierno negoció los precios con los laboratorios y los medicamentos son casi gratuitos para los pacientes. En ese momento casi nadie creía en el proyecto. En los países del sur solo está a la orden del día el tema de la prevención, y son muchos los que ponen en duda la capacidad de los africanos para seguir el tratamiento rigurosamente. En ese momento no existía un modelo de acceso a los antirretrovirales en los países con medios limitados. Trabajamos mucho, junto con nuestros colegas senegaleses, para construirlo. Primero en el ámbito de la capital y ahora un nuevo modelo descentralizado. Pusimos en marcha un sistema de educación del paciente con el objetivo de que se tome en serio el tratamiento con antirretrovirales. Los resultados obtenidos son equiparables a los de los países del norte. ¿Por qué? Porque adaptamos el sistema a los medios de que disponíamos. En la actualidad, hemos recuperado el control médico, es decir, podemos tratar a los pacientes. Un estudio científico ha analizado los resultados de la iniciativa senegalesa, los aspectos médicos, el comportamiento de los enfermos y los problemas financieros. Todo se ha mirado con lupa. Los resultados logrados en Senegal muestran que es perfectamente posible medicarse con antirretrovirales en un país desfavorecido. Hemos tenido casos de personas que no sabían leer ni escribir, pero que comprendían las explicaciones que les dábamos sobre su tratamiento. Incluso aquellos que no sabían leer usaban referencias como la hora de la oración o su entorno y eran capaces de cumplir el tratamiento. Nos dimos cuenta de que seguían los tratamientos muy estrictamente porque los enfermos lo veían casi como un milagro que venía a salvarles del enorme cataclismo que es el SIDA. Los resultados de este estudio proporcionaron un gran número de respuestas útiles para los encargados de dirigir la sanidad pública que querían poner en marcha programas de acceso al tratamiento, y también para los activistas que llevan años pidiendo, reclamando medicamentos antirretrovirales en los países del sur. Además, gracias a este estudio, cuentan con argumentos más sólidos y científicos para sustentar sus reivindicaciones. Todos los médicos deberían ser activistas. Que el SIDA mate a tantas personas con los avances médicos y científicos con los que contamos es inaceptable. El cementerio de Molo está lleno, igual que el de Nakuru. ¿Son ustedes responsables de esta situación por no hacer nada y por callarse? Si nace un niño con VIH y no han hecho nada para suministrarle nevirapina, son tan culpables como el hombre que ha contagiado a la madre. No debemos seguir teniendo miedo. Debemos demostrar que los antirretrovirales funcionan. Debemos demostrar que se puede vivir con VIH. Creo que los gobiernos están aterrados tanto por la enfermedad como por las cifras que manejan. Sin embargo, nadie se tira al agua. Necesitamos que los activistas sigan presionando. Es lo que vamos a hacer y más vale que empecemos ya. Un 80% de los análisis son positivos. Además, cuando rellenas las fichas de laboratorio, ves que hay personas de 14, de 15 años y a veces hay mujeres embarazadas que tienen el virus y que probablemente transmitirán la enfermedad al bebé. En la provincia de Homa Bay, cerca del lago Victoria, Médicos Sin Fronteras es la única organización que suministra antirretrovirales. Esta ONG ha iniciado un programa piloto dentro del propio hospital público, donde dispone de su propio dispensario, pero también presta ayuda al equipo médico keniano, muy desmotivado ante la falta de medios.
Hello, sister. How are you? So you start the round already? How many sisters are you? Only you today? Or just alone? Ils étaient censés être un clinical. En teoría tenía que haber un encargado de la clínica, un interno, 2 enfermeras, pero solo está la mitad. Así funcionan las cosas cuando trabajamos con el personal del Ministerio de Sanidad, pero nos las arreglamos. En general, en las salas de hospitalización hay entre un 80 y un 85% de posibles casos de VIH. No se hacen las pruebas por el estigma que acompaña al SIDA. Son muchos los que ocultan su estado por miedo al rechazo. Suelen venir cuando es demasiado tarde, completamente desinformados. No saben nada. Se dicen, no es nada, no es nada. A veces recurren a la medicina tradicional y cuando llegan a la fase terminal, es evidente que solo podremos ofrecerles paliativos. Les procuraremos cuidados paliativos y antibióticos para intentar hacer frente a todo un poco, pero sin esperar resultados milagrosos. Vitaly Sodero se puede considerar afortunado. Es uno de los primeros enfermos de la región que se ha beneficiado de los antirretrovirales. Perdí a mi esposa y a 4 de mis hijos. Esta es la tumba de mi primera esposa. Me contagié en 1986, pero por aquel entonces no sabía lo que tenía. Me dijeron que tenía SIDA y que debía ir al médico a Homa Bay. Al principio estaba muy envejecido. La gente pensaba que tenía más de 60 años. Pasé de pesar 40 kilos a 49 y luego a 68. Ha sido como volver a nacer. A veces tengo la impresión de que estoy en otro mundo. Por cada Vitalis que recibe tratamiento, ¿cuántos quedan relegados al olvido? Médicos Sin Fronteras espera que el gobierno keniano se decida por fin a tomar el relevo. Por falta de medios, la ONG solo puede tratar a un millar escaso de pacientes. You lost 18 kilograms, and with your diarrhea for a month, that puts you in stage 4. That's the last stage of HIV. So that's a severe stage. So we'd like to get you on the antiretrovirals. But to do that, you have to come next appointment on time. We get your blood test taken, and then after that, we can see about starting on the antiretrovirals. Okay? And after that, you should start to feel better. Como médico no puedo sentarme a este lado del escritorio, mirar al enfermo y decirle, no puedo recetarte antirretrovirales. No puedo explicarles que leyeron la hoja de consentimiento, que conocen el tratamiento, que les hemos educado y saben todo lo necesario y después decirles, sé que deberíamos incluirte en el programa, sé que mereces los antirretrovirales, pero no puedes entrar porque no tenemos suficientes.
Creo que no sería capaz de hacerlo. En este distrito hay más de 40.000 huérfanos. Cuando visitemos las escuelas, veréis con vuestros propios ojos cuántos huérfanos tenemos. The next number 3. Who is ready to do for us? That's number 3. Very good. Can you be very fast? During the year 2000, En 2000 fraternity lost 40 perdimos a teachers. 40 profesores. In the year 2001, En 2001 lost 44 a 44. In the year 2002, En 2002 perdimos a 24. teachers. And during this year, Y en 2003 hemos perdido hasta la fecha a 20 profesores. 20 teachers. This is so bad. En algunas escuelas es terrible. Find, 4 classrooms Tenemos 4 clases, going without. pero ningún profesor. When we talk of 100 Estamos hablando de 100.000 habitantes seropositivos en este distrito. HIV/AIDS positive. This is a figure that cuts Esa across cifra all tiene the terribles sectors of the repercusiones economy. en todos los sectores de la economía de Homa Bay. We are talking about Hablamos de nurses, policías, we are talking about enfermeros, civil servants, we are talking about funcionarios, farmers. We are losing the agricultores. economically young and Nuestra economía está perdiendo a las personas más jóvenes y dinámicas, los únicos capaces de sacar adelante a una familia. Me he hecho tatuajes por todas partes. He tomado polvos. Remedios caseros para la tripa, sin resultado. La medicina tradicional, nada. Más medicamentos, ningún resultado. Todo es inútil. Pero gracias a estos medicamentos ahora me encuentro bien. Mírenme, se me nota nada más verme. Ahora puedo hacer las tareas de mi casa. Antes tenía que pedirle a alguien que lo hiciera todo por mí. Ahora lo hago todo yo sola. Cultivo la tierra, voy a buscar agua potable. Puedo hacerlo todo gracias a estos medicamentos.